Capítulo 3. El sonido de la cadena. Querido huésped. Parece bastante indispuesto. ¿Se encuentra bien? Querido huésped. Parece que le duele el estómago. ¿Se ha hecho daño? Mientras Subaru agachaba la cabeza, sintiéndose invadido por la vergüenza, las hermanas pronunciaban aquellas palabras con tono de aparente preocupación. Eran voces que ya le resultaban familiares, voces que en poco tiempo se habían vuelto a veces molestas, a veces reconfortantes, voces en las que sabía que podía confiar. Pero ahora esas mismas voces sonaban totalmente distintas, golpeando sus oídos con una frialdad que le resultaba extraña. Sintiendo el peso de aquellas miradas fijas, Subaru recuperó poco a poco el control de su respiración y levantó la vista. Siento preocuparlas. Es solo que suelo estar un poco despistado cuando acabo de despertar. De alguna manera, la tensión que había sentido en su pecho empezó a disiparse mientras se apoyaba contra las sábanas. Aunque la sorpresa inicial había disminuido, sentía una sensación extraña, como si estuviera atado con un hilo delicado que podía romperse en cualquier momento, una angustia que casi le hacía llorar sin saber bien por qué. Se preguntó si todo aquello no sería una broma pesada ideada por Roswaal, algo de lo que pronto se reirían juntos. Respiró hondo y miró al frente, tratando de convencerse de que todo volvería a la normalidad en cualquier instante. Ah, claro. Pero al fijar bien la vista, lo que vio no cambió. El mundo que parecía confuso se aclaró, y lo que apareció ante él fue una realidad mucho más dura de lo que esperaba. Subaru vio a las gemelas de pie a ambos lados de su cama, con las manos apoyadas sobre el borde de las sábanas. Las caras que conocía también lo miraban con una expresión serena y vacía, tal como si apenas lo conocieran. No había rastro de ningún sentimiento en sus miradas. Todo lo que habían compartido durante esos 4 días, los pequeños avances y la confianza que poco a poco había ido naciendo entre ellos, parecía haberse desvanecido por completo como la niebla al amanecer. Querido huésped. Ambas pronunciaron la misma frase al mismo tiempo, con un tono que denotaba más duda que preocupación. Sus ojos lo siguieron cuando Subaru se sentó en la cama, pero él sintió un escalofrío repentino y, guiado por un impulso de alerta, se levantó de golpe y dio un paso atrás para alejarse de ellas. Querido huésped, no debería hacer movimientos bruscos. Aún no ha recuperado sus fuerzas. Querido huésped, es peligroso levantarse tan de repente. Aún no ha descansado lo suficiente. Subaru retrocedió instintivamente mientras ellas hablaban, y al notar su rechazo las expresiones de las chicas se tornaron un poco más serias, aunque él estaba demasiado alterado para darse cuenta. Le costaba asimilar lo que estaba ocurriendo, tener la certeza de conocerlas y sentir que ellas lo trataban como si fuera un completo desconocido. Esa sensación le resultaba vagamente familiar, como lo que había sentido al llegar por primera vez a aquel mundo, en la calle concurrida o en aquel callejón solitario. Pero ahora la situación era muy distinta, el momento era distinto, y lo que estaba viviendo era mucho más doloroso. No era como cuando había empezado a conocer a Emilia y a Phil desde cero. Ahora sentía que todo lo que habían construido juntos había desaparecido sin dejar rastro. Aunque sabía que en otras ocasiones había podido volver a empezar con las personas que quería, la idea de perder la confianza que había conseguido con ellas lo llenó de un miedo profundo y silencioso. Al ver la expresión aterrorizada de Subaru, las gemelas empezaron a darse cuenta de que algo andaba mal, pero el silencio que siguió fue absoluto. Nadie parecía saber qué hacer o decir, hasta que, lo siento, pero tengo que salir ahora mismo. Subaru agarró el pomo de la puerta y salió casi cayéndose hacia el pasillo, justo antes de que ellas pudieran acercarse para detenerlo. Empezó a correr descalzo, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies, con la respiración entrecortada y pesada. Corría sin saber muy bien hacia dónde, movido solo por la necesidad de alejarse de allí. Huía, aunque no podía explicar de qué huía exactamente. Solo sabía que no podía soportar quedarse en aquella habitación ni un minuto más. Recorrió el pasillo donde las puertas parecían todas iguales, avanzando con pasos inseguros como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Hasta que, casi sin darse cuenta, puso la mano en el pomo de una puerta que parecía haber buscado instintivamente, y al cruzarla, se encontró rodeado por las altas estanterías llenas de libros de la biblioteca secreta. 1. Con la puerta cerrada tras él, la biblioteca quedó completamente aislada del mundo exterior. La única forma que quedaba de entrar en la habitación desde el exterior era abrir todas las puertas de la mansión. Subaru ya no percibía ninguna persecución.
Dejó caer los hombros, se apoyó contra la puerta y se deslizó hasta quedar sentado en el suelo. No estaba agachado, y aún así le temblaban las rodillas. También le temblaban los dedos, que extendía tratando de mantener la calma. Si estuviera haciendo figuras de papel, ahora mismo saldrían algunas bastante extrañas, ja, ja. Ni siquiera se estaba burlando de sí mismo. Su sonrisa era seca y vacía. El aroma a papel antiguo que flotaba en la tranquila biblioteca fue devolviéndole poco a poco la serenidad. Aunque sabía que era solo un alivio momentáneo, era lo único a lo que podía aferrarse en ese momento. Respiró hondo una y otra vez, con lentitud y desesperación. Mientras Subaru recuperaba el aliento, como un pez fuera del agua, una voz desdeñosa sonó al fondo de la estancia. «Sois un maleducado», entrando sin llamar antes. Había un pequeño taburete en la parte más apartada de la habitación, en la penumbra. Allí estaba sentada una chica. Era Beatrice, la guardiana de la biblioteca de libros prohibidos. Se veía igual que siempre, sin que nada en su apariencia hubiera cambiado ni un ápice. Con un golpe seco, Beatrice cerró el libro, demasiado grande para sus manos, y miró hacia Subaru. «Betty se pregunta cómo conseguisteis volver a encontrar el camino hasta aquí, ya van 2 veces. Lo siento, solo necesito quedarme aquí un ratito, por favor. Déjame estar un momento». Subaru juntó las manos en señal de súplica e inclinó la cabeza, sin esperar su respuesta. «Tengo que serenarme. ¿Cómo me llamo? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes eran las gemelas de antes? ¿Cómo se llama la chica que tengo delante? ¿Qué es este lugar? ¿Y los 4 días que pasé? La promesa que hice, la que tenía que cumplir mañana». Ah, claro, Emilia, recordó su cabello plateado brillando bajo la luz de la luna, su sonrisa suave, recordó la promesa que habían hecho juntos bajo el cielo estrellado. «Beatrice. ¿Acaso creéis que tenemos tanta confianza como para llamarme así? Dijiste que van 2 veces que paso por este pasaje, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez?» Beatrice frunció el ceño al notar la familiaridad con la que se dirigía a ella y le respondió con sequedad. «Vinisteis aquí hace unas 3 o 4 horas, irrumpiendo sin permiso. Ya recuerdo, aquella vez que nos enfadamos porque me dijiste que parecía demasiado bajo para llegar a los estantes». «Entendido». Aunque le faltaba fuerza a sus palabras, no pudo evitar usar un poco de sarcasmo, lo que pareció molestar aún más a la chica. Beatrice decía que se habían visto hacía apenas unas horas. Solo podía referirse a la primera vez que despertó en la mansión, cuando caminó sin pensar y dio con esa puerta por casualidad. Al día siguiente, al despertar, Ram y Rem ya estaban junto a su cama. «Entonces, esto significa que es la segunda vez que empiezo desde aquí». Subaru intentó ordenar sus recuerdos para comprender qué había pasado. Solo la primera mañana las gemelas lo habían tratado como a un desconocido. Después, poco a poco habían ido conociéndose. Y aquella era la única ocasión en la que había estado en la habitación de invitados como huésped. O sea que, he avanzado 5 días y de repente he vuelto atrás 4, al igual que en la capital, su tiempo había retrocedido. Era difícil de asimilar, pero esa parecía ser la realidad. Sin embargo, entenderlo no significaba aceptarlo. Se llevó las manos a la cabeza e intentó buscar una explicación. La última vez, el retroceso se había producido tras morir, algo que él había llamado el regreso desde la muerte. Pensaba que al ayudar a Emilia había puesto fin a esos saltos en el tiempo. De hecho, había pasado esos días en la mansión con tranquilidad. Y ahora todo volvía a suceder sin ninguna advertencia. ¿Han cambiado las reglas? Creí que solo ocurría al morir, quizás se reinicia cada cierto tiempo sin más. No, si fuera así, no habría razón para volver justo al primer día. Aún no entendía cómo funcionaba todo, pero estaba seguro de que en la capital siempre había despertado en el mismo lugar. Allí aparecía siempre junto al dueño de la frutería, y aquí aparezco con esas 2 chicas tan amables. Supongo que al menos he cambiado un poco la situación. Se pasó la mano por el cuerpo comprobando que no tenía heridas. Todo parecía normal. Pero si he vuelto atrás, ¿cómo ha ocurrido? Me fui a dormir bien y sin ningún problema. ¿Es posible morir sin darse cuenta? Trató de imaginar alguna causa, como un veneno mientras dormía, pero no tenía sentido. Nadie tenía motivos para hacerle daño allí. Entonces, quizás hay alguna condición que no he cumplido y por eso el tiempo se ha reiniciado. Es como en esos juegos donde pierdes si no consigues hacer ciertas cosas a tiempo, no saber quién había puesto esas reglas ni por qué ya era bastante difícil, pero no entender siquiera qué debía hacer hacía que todo pareciera mucho más complicado.
Y encima soy de los que se rinden pronto y miran la guía para saber qué hacer. Al verlo tan sumido en sus pensamientos, Beatrice sonrió con cierta indiferencia. Estáis hablando demasiado y de cosas muy aburridas. Muerte, vida, reglas, los humanos siempre estáis llenos de mentiras y suposiciones. Por eso Betty no suele perder el tiempo con vosotros. Era una forma dura de tratarlo, pero a Subaru le dio alivio ver que al menos ella seguía siendo la misma. Se puso de pie y sacudió un poco su ropa. Tengo que averiguar qué está pasando. Dejaré los problemas para más tarde. Gracias por dejarme estar aquí un rato. Yo no he hecho nada, ¿ya os marcháis? Betty tiene que volver a asegurar esta puerta para que no se cruce más caminos por error. Aunque su tono no era amable, Subaru sintió que le daba fuerzas para seguir adelante. Giró el pomo y salió al exterior. Una brisa fresca le acarició el rostro y se llevó un mechón de su pelo. Se cubrió los ojos con el brazo por el resplandor. Cuando el viento se calmó y sintió la hierba bajo sus pies descalzos, se quedó sin aliento al ver una figura conocida en el jardín. Su corazón dio un vuelco al reconocerla. Es tan hermosa, pensó que quizás era una buena señal, y le dedicó una sonrisa interna a la chica que le esperaba. Subaru. Al verlo, Emilia abrió mucho los ojos y corrió rápidamente hacia él. Lo llamó con tanta fuerza que su voz pareció llenar todo el jardín. Subaru fue a su encuentro. Cuando ella lo miró de arriba abajo, se notó aliviada, aunque enseguida recuperó su seriedad habitual. Me has dado un susto terrible. Ram y Rem están muy preocupadas, buscándote por toda la mansión desde que saliste corriendo de la habitación. Parece que se han puesto muy nerviosas, lo siento. Me detuve un momento con Beatrice. ¿Otra vez? Ya me contaron que hace un rato tuvisteis algún problema antes de que te despertaras. Al ver la expresión de preocupación en el rostro de Emilia, sintió ganas de tomar su mano y buscar consuelo en ella, pero se contuvo. Sabía que si lo hacía ahora, no tendría sentido haber buscado calma antes. No quería echarle la culpa a Beatrice de nada, así que solo pudo responder con una sonrisa tranquila. Aunque se sentía extraño para él, Emilia no pareció notar nada fuera de lugar. Y claro que no lo haría. Para ella apenas se conocían desde hacía poco tiempo. Todos esos días que habían compartido juntos solo existían en su memoria, como si hubieran sido borrados para el resto. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo raro en la cara? No, nada de eso, solo veo que tienes unos ojos muy bonitos, una nariz muy linda, y me alegro mucho de que estés bien. Emilia se quedó un poco extrañada por sus palabras, pero asintió con una sonrisa sincera. Sí, estoy bien, gracias por preguntar. Me siento un poco débil por lo que pasó antes de despertar, pero ya estoy recuperado. Pues tienes un aspecto como si hubieras pasado por algún contratiempo fuerte. Te aseguro que estoy bien. Mira, extendió los brazos y dio un pequeño giro para demostrarle que no le pasaba nada. Poco a poco iba recuperando su fuerza y su forma de ser habitual. Tenía que volver a ser él mismo. Me alegro mucho de que sea así. Oye, ¿te quedarás aquí o volverás adentro? Tengo que hacer unos ejercicios ahora mismo. ¿Es el momento en que te reúnes con los espíritus? No te molestaré si me quedo aquí cerca. ¿Puedo pedirle también un saludo a Put? Emilia inclinó la cabeza con ternura, como si hablara con un niño pequeño. Está bien, pero tienes que quedarte en silencio y no hacer ruido. Esto no es un juego. Verla tan dulce le devolvió las ganas de luchar y arreglar lo que había pasado. Entendido, Emilia-tan. Adelante con tu trabajo, que el mundo es muy grande y nuestra historia apenas está empezando. ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Por qué me has llamado así? No te preocupes, déjalo así de momento. Subaru la empujó suavemente hacia el lugar donde debía realizar su práctica. En aquellos días que ahora solo él recordaba, ella había terminado acostumbrándose poco a poco a que la llamara así. Ahora volvía a sorprenderse, pero él se prometió a sí mismo que volvería de ganarse esa confianza. Ya recuperaremos todo lo que hemos perdido, susurró para sí mismo. Miró su espalda y luego al cielo, donde el sol empezaba a salir despacio. Sabía que tenía por delante esos mismos días otra vez, pero ahora sabía qué esperar. Tenía tiempo suficiente para volver a hacer las cosas bien. No sé quién está detrás de todo esto, pero voy a conseguir salir adelante y demostrarle que no puede conmigo. No voy a permitir que nadie borre lo que he sentido ni lo que he prometido. Levantó el puño hacia el cielo, desafiando al destino que le había hecho volver atrás. Era el comienzo de una nueva lucha, para volver a vivir esos días y asegurarse de que esta vez no se perdieran para siempre. Y también para cumplir la promesa que había hecho bajo la luz de la luna. 2.
Las palabras desafiantes de Subaru dirigidas al sol que nacía marcaron el inicio de su segundo primer día en la mansión Rosuaal. Solo tenía que esperar a que el sol se pusiera 5 veces más. Su plan era llevar a cabo las cosas de la misma manera que antes, en la medida de lo posible. Fiel a lo que se había prometido a sí mismo en el jardín, su meta era llegar a esa cuarta noche y volver a hacer la misma promesa con Emilia. Llegó a la conclusión de que el desarrollo de los acontecimientos era, en cierta medida, inalterable. Si seguía el mismo camino, llegaría al mismo punto. Teniendo en cuenta la forma de ser de cada persona, lo más probable era que todo volviera a suceder igual. Para él lo importante era repetir el proceso y cambiar solo el desenlace final. Esa era la mejor estrategia que se le ocurría. En otras palabras, debía avanzar siguiendo el recorrido conocido hasta lograr el resultado que deseaba. Con esa idea en mente, Subaru decidió ir guardando cada paso dado para ir construyendo su propio destino. Entonces, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Dónde he metido la pata? Sumergido hasta el cuello en la bañera llena de vapor, soltó esas palabras haciendo burbujas al recordar cómo había transcurrido la mañana. Según sus planes, todo lo que ocurrió después de aquel momento de determinación había sido un verdadero desastre. Al principio había acompañado a Emilia en su rutina matutina y esperó a que Rosuaal regresara para hablar con él en el comedor. No recordaba con todo detalle lo que habían dicho, pero creyó haber tocado los puntos más importantes. Consiguió que Puck se dejara acariciar, habló con Emilia con confianza, trató sobre su candidatura real y dejó clara su intención de quedarse allí. Así como la vez anterior, logró que lo aceptaran como aprendiz de sirviente. Pero cuando Ram se encargó de mostrarle la mansión y empezaron las tareas, todo empezó a ser distinto. Subaru apoyó la barbilla en el borde de la bañera y suspiró con desánimo. ¿Por qué ha cambiado todo? Es como si me hubiera aprendido bien las lecciones y luego me cambiaran el examen sin avisar. ¿Acaso por haberlo intentado demasiado? Pensaba que bastaba con hacer lo mismo que antes, pero las instrucciones y las tareas que le asignó Ram fueron totalmente distintas. Parecía que había pasado de un nivel básico a uno muy superior sin ninguna explicación. Sigo haciendo cosas variadas, pero hay mucha más carga de trabajo que la otra vez. Quizás debía interpretarlo como que ahora le confiaban responsabilidades mayores. La primera vez todo parecía más sencillo, pero esta vez ha sido agotador. Estaba seguro de que sería fácil al repetirlo, pero me he llevado un chasco. No se trataba solo de que sus expectativas no se hubieran cumplido, sino de que empezaba a darse cuenta de que su situación era más complicada. Si tantas cosas habían cambiado desde el primer día, no tenía forma de asegurar que el resto de los días fueran iguales a los anteriores. La sola idea de que esos pequeños cambios provocaran problemas mucho más graves más adelante le puso la piel de gallina. Sigo sin saber por qué volví atrás en el tiempo. Esta vez se había ido a dormir tranquilo y al despertar se encontró con que el tiempo había retrocedido. A diferencia de la otra ocasión, no había muerto, así que no sabía qué debía evitar para que no volviera a ocurrir. Solo pensarlo le causaba un gran dolor de cabeza. Si todo cambia tanto, ¿puedo fiarme siquiera de lo que recuerdo? Pensó en lo que había vivido en la capital, cuando conoció a Emilia. Aunque también había pequeños detalles diferentes, el desarrollo general se mantenía, y no podía evitar que ocurrieran los sucesos principales. Lo único que tenía claro y que no pensaba perder era la promesa que había hecho con ella. Estaba convencido de que si lograba llegar hasta allí de nuevo, podría cambiar las cosas para mejor. Subaru se sumergió completamente un instante para ordenar sus ideas y volvió a sacar la cabeza para tomar aire. Vaya, hola. ¿Te importa si te hago compañía? Al levantar la vista vio a Rosuaal frente a él, desnudo y con las manos en la cintura. Subaru sintió que le faltaba el aire por el momento tan inoportuno. Estaban lo bastante cerca como para tocarse, y el noble se quedó allí mirándolo mientras sus joyas oscilaban levemente con el movimiento del agua. Ahora mismo estoy ocupado. Creo que no hace falta que entres. Pero las instalaciones de esta mansión son mías, ¿no es así? Puedo disfrutar de ellas cuando quiera. Pues entonces no preguntes. No necesitas mi permiso para meterte en el agua. Qué directo eres hoy. Ya sé que es mi baño. Rosuaal se arrodilló junto al borde y alargó la mano para levantarle suavemente la barbilla, pero ahora que eres mi sirviente, ¿no es como si también fueras parte de mis posesiones? Subaru no dijo nada y simplemente mordió suavemente la punta de los dedos que le tocaban la cara, haciendo que el otro retirara la mano con sorpresa. Veo que sigues siendo igual de decidido. Subaru se alejó un poco nadando hasta quedar a una distancia prudente.
El baño era inmenso, casi tan grande como una sala común, y la bañera de piedra era tan amplia que cabían varias personas sin estorbarse. Era una muestra más de lo exagerado que podía ser la vida de los nobles, aunque Subaru admitió que se estaba bastante cómodo allí. Esto es otra cosa que no me esperaba, en los 4 días anteriores no se había cruzado con Rosual en el baño ni una sola vez. Recordó que entonces él siempre estaba muy ocupado y apenas se veían fuera de las comidas, salvo por la primera entrevista. Es increíble, hasta lo más pequeño está saliendo distinto a como lo recordaba. No sé qué te preocupa tanto, pero no siempre se puede tener todo bajo control. A veces las cosas cambian solas, dijo Rosual recostándose contra el borde de la bañera con tranquilidad, como si fuera cualquier otra persona disfrutando de un rato de calma. Subaru lo miró con curiosidad al notar que su aspecto era distinto. Ahora que me fijo, supongo que te quitas el maquillaje cuando vas a bañarte. Ah, ¿sí? Es la primera vez que me ves así, sin ningún adorno en la cara, ¿verdad? Pues sí. Se te ve mucho más normal. No entiendo por qué sueles ocultar tu aspecto real. Para mí el maquillaje es simplemente un entretenimiento. No lo uso porque me desagrade mi propio rostro, aunque reconozco que no soy nada desagradable a la vista. Subaru puso los ojos en blanco y le pidió que no mirara mientras decía esas cosas, porque si seguía así se le iban a caer las lágrimas de la vergüenza. Pensó en lo que sería nacer con un rostro que no gustara, y luego recordó a sus propios padres, con los que siempre se había llevado muy bien, aunque ahora los echaba mucho de menos. Rosual cambió entonces de tema. ¿Te llevas bien con Ram y Rem? Llevan mucho tiempo trabajando aquí, así que seguro que no te dejan descansar. He hablado más con Ram que con Rem, y por ahora nos llevamos bien. Aunque sea mi compañera mayor, me trata con mucha amabilidad, igual que cuando era solo un invitado. Pues ten por seguro que Rem sabrá poner el orden necesario. Se complementan muy bien la una con la otra y siempre se apoyan. Subaru asintió pensando en lo que había notado, que Ram parecía tener menos habilidad, aunque Rem siempre estaba dispuesta a ayudarla y cubrir sus fallos. Era evidente que Rem era mucho más diestra en todas las tareas, mientras que Ram tenía que esforzarse el doble para alcanzarla. En otras circunstancias eso podría haber causado celos, pero... Sin embargo, Ram parece muy segura de sí misma y habla siempre como si fuera la mejor. Da la impresión de que no le importa nada lo que los demás piensen. Y hablando de tener valor, creo que tú tampoco te quedas atrás. Pero entiendo lo que dices. Es curioso que hables así sin ningún tipo de temor. Eso es algo que me gusta de ti. Tus cumplidos suenan a veces como si estuvieras pensando otra cosa, ¿sabes? Subaru sabía que solía decir lo que pensaba sin darse cuenta de si molestaba o no, y que a veces eso podía resultar difícil para los demás. Quizás por eso se sentía a veces un poco apartado de los demás. Rosual lo miró con una media sonrisa y cerró un ojo. No es ninguna burla. De verdad creo que es algo bueno. Las gemelas se llevan tan bien que quizás les faltaba alguien nuevo que llegara para mover un poco las cosas, y tú has sido ese pequeño empujón. ¿Eso es lo que piensas de verdad? Es exactamente lo que pienso. Ambos se quedaron un momento en silencio, sumergidos hasta el cuello para disfrutar del calor del agua. De pronto Subaru recordó algo que le había llamado la atención. Oye, Rosual, tengo una duda. ¿Te importa si te pregunto algo? Claro que sí. Si está dentro de lo que sé, no tendré ningún problema en explicártelo. Esa es una forma muy sutil de decir que eres muy listo, pero bueno, quería saber una cosa. ¿Cómo se calienta realmente esta agua? Golpeó suavemente el fondo de piedra con el pie, pues esa duda le había estado dando vueltas desde que entró. No es que el agua hierva de repente, pero sí está siempre caliente sin que parezca que hay fuego cerca. Me llamó la atención desde que llegué. Tienes una curiosidad que a veces me sorprende. Seguro que es cosa de la juventud, aunque quizás yo también pensaba así cuando tenía tu edad. Rosual asintió con gesto comprensivo. La respuesta es muy sencilla. Debajo de esta bañera hay un cristal mágico conectado al elemento fuego. Se activa automáticamente cuando alguien entra aquí y mantiene el agua a buena temperatura. Funciona igual que los aparatos que hay en la cocina. Ya veo, así que por eso se calientan las ollas. Me preguntaba cómo podían cocinar sin fuego visible. Subaru pensó en las veces que había tenido que ayudar a Rem en la cocina y lo poco que entendía de esas cosas tan extrañas para él. Parecía que todavía le faltaba mucho para aprender cómo funcionaba todo allí. Entonces, ¿eso significa que solo quienes saben usar magia pueden hacer que funcionen esas cosas? Para nada. Todos los seres vivos tenemos algo que llamamos puerta.
Las plantas, los animales y las personas la tienen. Si no fuera así, nadie podría utilizar estos cristales ni la sociedad funcionaría como lo hace. Subaru se quedó un poco confundido con esa palabra tan nueva. Rosual carraspeó y levantó un dedo con aire de profesor. ¿Te apetece que te dé una pequeña lección? ¿Yo enseñándote lo básico sobre magia? Me parece bien, aunque me lo digas con tanta suficiencia. Te escucho. Subaru se giró hacia él, sin dejar de notar lo extraño que era estar allí desnudos hablando de cosas tan serias. Empecemos por lo más importante. ¿Sabes qué es exactamente esa puerta de la que hablo? Pues no, lo dices como si fuera algo obvio, pero si no me lo explican no puedo saberlo. Vaya, así que no tienes ni idea, Rosual sonrió. Pero bueno, es algo muy sencillo. La puerta es como una entrada que todos llevamos dentro. Por ahí entra y sale la energía mágica, o maná, que hay en el mundo. Es una parte natural de la vida. Entonces es como si fuera una toma de energía, algo así como lo que llaman puntos de energía. Subaru empezaba a comprender la idea general. Si todo el mundo tiene esa puerta, ¿significa que yo también la tengo? Pues claro que sí, si eres humano como pareces. ¿Estás seguro de que lo eres? Más humano que yo no hay nadie en este mundo. Vine de otro lugar, pero soy una persona completamente normal y corriente. Pensó en lo poco que destacaba en fuerza o en conocimientos, y que lo único que se le daba bien eran cosas sencillas como coser o doblar ropa. Sin embargo, la idea de poder usar magia le hizo sentir una gran emoción, y sus ojos brillaron con esperanza. Lo primero que me gusta de este lugar es haber conocido a Emilia, pero si puedo aprender magia también será maravilloso. Siempre he soñado con tener algún poder especial. Es una linda ilusión, pero convertirse en buen mago depende mucho de las condiciones que cada uno tiene. La forma en que tienes esa puerta determina qué clase de magia puedes usar. Lo más seguro es que no tengas una facilidad tan grande como la mía, que soy un caso especial. Subaru escuchó esas palabras y sintió que una nueva posibilidad se abría ante él. Nadie sabía que él venía de otro mundo, y en las historias siempre se decía que quienes llegaban de lugares lejanos tenían habilidades distintas. Aunque quizás no fuera fuerte en combate ni en inteligencia, tal vez tuviera algo especial en cuanto a magia. Entonces quiero saberlo todo. ¿Qué clase de magia podría llegar a usar yo? La magia se divide principalmente en 4 elementos básicos. ¿Quieres que te los explique? Por favor, hazlo. Estoy muy atento. Rosual asintió complacido por su interés. Están el fuego, que controla la temperatura, el agua, que se relaciona con la vida y la curación, el viento, que actúa sobre lo que nos rodea, y la tierra, que influye en lo que está dentro de nuestro cuerpo. Casi todas las personas tienen una afinidad natural por uno de ellos. Por cierto, yo soy capaz de usar los 4 por igual. Eso es impresionante, aunque te guste presumir mucho. ¿Y cómo se puede saber cuál es el mío? Alguien que lleva mucho tiempo practicando puede descubrirlo con solo tocar a la otra persona. ¿Quieres que lo intentemos ahora mismo? Subaru asintió con entusiasmo y acercó la cabeza. Rosual puso su mano sobre su frente y cerró los ojos unos instantes. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Tengo algo de fuego porque soy muy impulsivo? ¿O quizás de agua por ser tranquilo cuando hace falta? ¿O tal vez viento, o tierra? Dime ya. Rosual apartó la mano y lo miró con una expresión seria. Parece que tu afinidad es la oscuridad. Ninguna de las que he dicho. Subaru se quedó boquiabierto, sin entender muy bien si eso era bueno o malo. Tu conexión con los otros 4 elementos es muy débil, así que perteneces a ese grupo especial. No ocurre casi nunca. ¿Y qué hace exactamente la magia de oscuridad? ¿Es algo malo? No lo mencioné antes, pero además de los 4 principales existen la luz y la oscuridad. Son mucho menos comunes, por eso no suelo hablar de ellos al principio. Subaru se quedó un poco más tranquilo al saber que se trataba de algo raro y especial. Entonces debe ser una magia muy poderosa y distinta a lo habitual. Bueno, sirve principalmente para ocultar cosas, para impedir que se vea o se oiga lo que sucede alrededor, o para hacer que los movimientos sean más lentos. Es muy útil para ciertas cosas, pero no es la clase de magia de ataque que quizás esperabas. ¿En serio? Entonces soy alguien para ayudar a los demás pero sin poder luchar directamente. Subaru se quedó un poco desanimado. Había imaginado que podría usar magias poderosas para proteger a quienes quería, pero ahora parecía que su destino sería otro tipo de ayuda mucho más discreta. Parecía hablar con total sinceridad, así que no había duda de que decía la verdad.
Vine a este mundo sin saber usar armas, sin grandes conocimientos y sin ningún tipo de ventaja, y encima mi elemento es el que sirve solo para debilitar a los demás. Por cierto, tampoco tienes mucho talento natural para la magia. Si pongo mi nivel en un 10, el tuyo apenas llega a un 3. Eso tampoco quería saberlo. Siento que me han abandonado todos los dioses que existen. Subaru abrió la boca para soltar un quejido y se sumergió en el agua hasta la cabeza. Hasta hacía un momento había tenido una esperanza clara, pero ver cómo se desvanecía así dolía más de lo que esperaba. Bueno, al menos podré usarla de alguna manera, ¿no? O quizás, ser quien controla esos efectos me hace parecer un poco genial, ¿no crees? Dejando aparte si eso te hace interesante, nunca está de más aprender. Si realmente quieres dominarla, tendrás que esforzarte mucho. Por suerte para ti, en esta misma mansión vive una gran experta en magia de oscuridad. Entonces no todo está perdido. Supongo que tendré que aprender esas técnicas para cuando necesite frenar o confundir a quien haga falta. Vamos allá con ello. Subaru pensó enseguida en pedir ayuda a Emilia, imaginando que así podrían pasar más tiempo juntos. Su intención de seguir los pasos de su bucle anterior se había quedado totalmente olvidada. Parece que tienes una idea equivocada. La experta en hechizos de oscuridad no es Emilia. ¿Cómo dices? Te diviertes jugando con las ilusiones de la gente. Entonces, ¿quién será? ¿Acaso tú, el gran mago que domina todos los elementos? Menuda decepción. Es Beatrice. Eso es aún peor. Con un gran chapoteo, Subaru salió de golpe del agua, salpicando todo alrededor y soltó un grito que retumbó en las paredes del baño. 3. Maldita sea, para hacer tanto esfuerzo y no conseguir nada. Ese maldito Rosual me hace trabajar hasta caer rendido como si fuera un esclavo. Subaru estaba frente al lavabo, con la cara encendida, mientras se terminaba de ajustar la ropa limpia. Después de lo decepcionante que había resultado saber su afinidad mágica, había salido primero de la bañera. La conversación lo había puesto nervioso, y además sentía la cara pesada por haber estado tanto tiempo sumergido en agua caliente. Al fin y al cabo no había pasado ni un día entero desde que se recuperó de su herida, así que era normal que se sintiera débil. Seguro que mañana me dolerá todo el cuerpo. Maldita sea, Ram, acuérdate de esto. Que ahora me encuentre mejor no significa que tengas que tratarme como una bestia de carga, como digas, lo tendré en cuenta. ¿Qué demonios? Subaru dio un respingo tan grande que casi tiró la cesta que llevaba con la ropa sucia. Ram estaba justo detrás de él en el pasillo. Al darse la vuelta de golpe, varias prendas cayeron al suelo, entre ellas su ropa interior. Vaya, qué torpeza. Ram se agachó, recogió la prenda del suelo y la metió directamente en un cubo de basura que había al lado. Oye, que eso iba a lavarse, y además estoy aquí delante sosteniendo la cesta. Lo siento, pero al tocarlo me ha dado una sensación desagradable y he tenido que deshacerme de ello sin pensarlo dos veces. Y encima lo dices con la mayor calma del mundo. Subaru tuvo que sacar su ropa interior del cubo de basura con cara de desconsuelo y luego miró a Ram, que seguía de pie con seriedad. Se preguntó qué se traería entre manos, y ella pareció adivinar su pensamiento. Lamento decepcionarte, pero ya me he bañado, así que no esperes que me quite la ropa aunque te quedes aquí esperando. No estaba pensando nada de eso. Y además, qué forma de hablar tan poco propia de una criada. Era solo una broma. En realidad estoy esperando a que Rosua Al-Sama termine para ayudarle a vestirse. Eso es mimarlo demasiado. Seguro que es perfectamente capaz de vestirse solo. Al parecer en este mundo había gente que nunca había tenido que ponerse su propia ropa, y Rosua sin duda pertenecía a esa clase. Espero que tampoco le ayuden a ponerse ese maquillaje tan extraño, porque ya tengo poca confianza en mí mismo y con esas cosas se me está desvaneciendo del todo. No permito que hables con falta de respeto de Rosua Al-Sama delante de mí. Si vuelves a hacerlo, tendré que castigarte. Aunque su tono parecía tranquilo, en su mirada se notaba que no estaba bromeando. Subaru recordó lo paciente que había sido explicándole sus tareas, pero también vio en sus ojos que no dudaría en ponerlo a hacer las labores más pesadas si se lo tomaba a broma. Entendido, procuraré no decir nada más. Si me disculpas, me retiro. Nos vemos mañana. Barusu, ¿qué harás ahora? Irme a dormir, claro. Si no descanso, mañana no podré con el día, y las mañanas ya son bastante duras de por sí. Rama sintió ante su respuesta, una mezcla de queja y cansancio, y cerró los ojos un instante. Subaru estaba a punto de despedirse definitivamente cuando ella volvió a hablar.
Pues entonces espera en tu habitación. Iré a verte más tarde. Subaru se quedó confundido y ladeó la cabeza. ¿Eh? ¿Por qué? 4. Natsuki Subaru, como había dicho más de una vez, estaba totalmente del lado de Emilia. Quizás se debiera a que nunca había visto tanta belleza, ni en este mundo ni en el suyo, pero ella destacaba por encima de todo en su mente. No solo por su aspecto, sino por la nobleza de todo lo que hacía. Por eso estaba convencido de que en su corazón no había lugar para nadie más. Así que esta cama tan bien hecha tiene un solo fin, que yo descanse como se debe. Señaló la cama con el dedo, hablando para sí mismo mientras se desahogaba. Al volver a su habitación había perdido un buen rato intentando dejarla ordenada. Se había esforzado tanto que terminó sudando, a pesar de que acababa de bañarse. No le busques 3 pies al gato. Son cosas sencillas, nada de pensamientos complicados. Tranquilo, tranquilo, 1 Emilia, 2 Emilias, 3 Emilias, esto no puede ser mejor que el cielo. Cállate ya, Barusu. Es de noche y no paras de hablar. Vaya, qué susto. Subaru dio un salto y terminó apoyándose contra la pared. Ram estaba en la puerta, que había abierto sin hacer el menor ruido. Y justo después de decirte que guardaras silencio. No hay remedio contigo. ¿Y qué hay de tu derecho a aparecer así de la nada? Cualquiera se asusta. ¿Qué quieres ahora de mí? Ram soltó un leve bufido mientras él se quejaba. A Subaru le molestó que ni siquiera le contestara con una frase adecuada, así que optó por callarse. Entonces ella entró en la habitación y se dirigió directamente hacia un escritorio que había en un rincón. Era un mueble que había en todas las habitaciones, pero como él no sabía leer lo que se escribía en este mundo, hasta ahora no le había prestado ninguna atención. ¿A qué esperas para quedarte ahí parado? Ven aquí, Barusu. A Subaru no le hizo ninguna gracia que lo llamara como si fuera un perro, pero decidió no dejarse llevar por lo que ella quisiera. Al fin y al cabo, él solía ser quien tomaba la iniciativa. Se acercó con paso firme, dispuesto a no dejarse sorprender por ninguna ocurrencia suya. Vamos, dime, ¿qué nueva prueba imposible me tienes preparada? No sé de qué hablas. He venido para enseñarte a leer, así que siéntate cuanto antes. Subaru se quedó descolocado al instante. No esperaba esa respuesta en absoluto. ¿De verdad? ¿Y eso de repente? Se quedó mirando la mesa, donde había extendido una hoja en blanco, una pluma y un libro de tapas rojizas. Parecía que no era ninguna broma, sino que realmente tenía intención de darle clase. Pero, ¿por qué decides hacerlo justo ahora? Hoy, mientras te veía trabajar, me di cuenta de que no sabías leer ni una sola palabra. Así que voy a enseñarte. Si no aprendes, no podré mandarte a hacer recados ni dejarte notas con instrucciones. Ram señaló el libro mientras él la miraba sin saber muy bien qué decir. Empezaremos con algo sencillo, un libro para niños. Vendré todas las noches a partir de ahora para ayudarte a estudiar. Aunque debería haberse alegrado, Subaru estaba más confundido que agradecido. Nada de esto había ocurrido en el bucle anterior, y además notaba que todavía no tenían la confianza que habían llegado a tener entonces. ¿Por qué te tomas tanto interés por mí? Es muy sencillo. Yo, en fin, es algo que facilitará nuestro trabajo diario. Vaya, qué forma tan seca de decirlo, ni siquiera has terminado la frase bien. Cuanto más sepas hacer tú, menos trabajo tendré yo. Y si yo tengo menos trabajo, también tendrá menos que hacer mi hermana. Todo es por el bien de todos. Eso significa que al final terminaré yo cargando con el doble de tareas. Ram ladeó la cabeza, sin entender muy bien por qué se quejaba. Aunque seguía confundido, no pudo evitar sentirse agradecido por el detalle. Está bien, entendido. Pues manos a la obra. Ya sabes hablar el idioma, así que no debería ser tan difícil. Aprovecharemos también para corregir esas formas tan poco educadas que tienes al hablar. Entonces cuando aprenda a escribir, podré insultar con más elegancia, ¿no? Se sentaron frente al escritorio y él tomó la pluma. Empezó a trazar letras despacio, escribiendo en su mente lo que se le ocurría sobre su llegada a este lugar. Natsuki Subaru llega desde muy lejos, allá vamos. No pierdas el tiempo con tonterías. El tiempo es oro, y mañana tendremos que madrugar otra vez. Bueno, en realidad estaba escribiendo en mi propio idioma, supuse que podrías entenderlo al hablarlo igual que yo, pero ya veo que no es así. Ella tampoco conocía su lengua, así que tendrían que empezar desde cero. Primero aprenderemos los caracteres básicos, los de la serie I. Cuando los domines, pasaremos a las series Roya. Vaya, así que hay 3 formas distintas de escribir, que pereza da solo de pensarlo.
Subaru recordó lo difícil que le parecía a él aprender sistemas de escritura tan distintos, y sintió que la tarea iba a ser pesada. Con los caracteres básicos podrás leer ya libros sencillos. Tenemos una hora esta noche, porque mañana hay que madrugar y yo ya tengo sueño. Bueno, por lo menos esa última parte es sincera, aunque no me importa seguir un poco más. Creo que ser sincera es una de mis mejores cualidades. No supo si decía eso en serio o de broma, pero decidió tomárselo bien y concentrarse en aprender. Fue repitiendo una y otra vez las mismas letras sobre el papel, un trabajo monótono y cansado, pero necesario. Al cabo de un rato notó que se le cerraban los ojos, y en un momento de silencio le dijo en voz baja: aunque digas que es solo por el trabajo, de verdad te agradezco que te tomes este tiempo conmigo. Siguió escribiendo mientras pensaba en lo que habían vivido la otra vez. Entonces pasaba mucho tiempo junto a Ram, aprendiendo las cosas básicas, y sabía que ella había tenido que esforzarse mucho para enseñarle, dejando parte de sus propias tareas para que Rem se encargara. La verdad es que no esperaba que te tomaras tantas molestias conmigo, siendo tan torpe como soy. Gracias por tener paciencia. Quiero aprender pronto para poder ayudaros mejor. Subaru siguió hablando con sinceridad, pero entonces se escuchó un pequeño sonido suave. Gu, al levantar la vista vio que Ram se había quedado profundamente dormida sobre la cama que estaba justo al lado. Sorprendido, dio un respingo tan fuerte que apretó la pluma con demasiada fuerza, y ésta se partió en dos sobre el papel. 5. Subaru, cediendo a un impulso inevitable, abrió bien la boca y soltó un largo bostezo. Se pasó la mano por los ojos para secarse las lágrimas que le había provocado el sueño y se estiró con ganas. El sol empezaba a ocultarse, tiñendo las nubes de un tono anaranjado suave, como si despidiera el día con un último regalo de luz. Subaru observó el cielo mientras movía los brazos, las piernas y el cuello para estirar bien el cuerpo. Seguía sintiendo el cansancio por las tareas, pero no tan pesado como la primera noche. No era que hubiera ganado más fuerza, sino que ya se había acostumbrado al ritmo de trabajo y sabía hacerlo mejor, por lo que no se agotaba tanto. Como su cuerpo no se había vuelto más resistente por el regreso de la muerte, tendría que aprender y mejorar simplemente con la práctica. Siento haberte hecho esperar, Subaru, ¿te encuentras bien? Sí, estoy perfectamente. ¿Has terminado las compras, Rem? La chica de cabello azul llevaba una bolsa con lo que había adquirido y lo miraba con una leve sonrisa. Mientras ella se recogía el pelo que el viento movía, observó con atención el aspecto de Subaru. Su ropa de sirviente aparecía manchada de barro y polvo, y un poco desarreglada. Parece que te has ganado el cariño de los niños del pueblo. Llevo un tiempo notando que me tienen mucho afecto. Supongo que les parezco entrañable, ya sabes, se nota que tengo ese instinto protector que no puedo ocultar. Es que los niños son como los animales. Distinguen muy bien a quién respetar y a quién tomar el pelo. Ya ven que contigo se puede jugar sin problemas. Eso no suena nada a cumplido. Comentarios tan directos y con ese toque de ironía le hacían entender por qué decían que eran hermanas. Ram hablaba sin rodeos, y Ren también, aunque de otra forma. Había que tener un poco de carácter para no sentirse herido con sus palabras, y además el trabajo físico exigía estar fuerte. El pueblo cercano a la mansión se llamaba Auram. Aunque Rosual vivía apartado, era un noble con tierras y todos los habitantes lo respetaban. Allí conocían ya a Subaru por las veces que había ido con las gemelas, y lo recibían con mucha amabilidad. Le sorprendió lo rápido que se corren las noticias en lugares así, pero se sentía agradecido por el buen trato. Dime la verdad, ¿por qué esos niños se me han pegado tanto? ¿No se dan cuenta de que intento parecer serio y severo? Parece que no respetan nada. Parece que tú eras el único que se sentía así de importante. A ellos les parecías muy divertido. Vaya, qué forma tan suave de decirlo, la verdad es que habría preferido ir contigo a hacer las compras en lugar de quedarme entretenido aquí. Como Subaru no conocía bien los ingredientes ni los precios, Rem le había dicho que esperara en la plaza mientras ella hacía los recados, y entonces aparecieron los niños y se lo apropiaron. Pero en serio, no tienen nada de respetuosos. A veces creo que no me gustan mucho los niños. Pues mira, quien habla de falta de respeto, tú te comportas a veces como uno de ellos. Eso sí que duele. Aunque supongo que tiene algo de razón, aunque Ram también es muy directa y a veces te deja sin palabras. Mi hermana mayor es maravillosa, dijo Rem con mucho orgullo. Subaru notó que hablaba con total sinceridad, como si no estuviera él delante, y vio lo mucho que la admiraba. Aunque a veces su forma de ser puede causar problemas con los demás. Ella es así de firme y no cambia por nadie.
Creo que eso es lo que la hace especial. Ojalá yo pudiera ser así. Hubo un tono suave y un poco triste en su voz, pero antes de que Subaru pudiera decir algo más, ella recuperó su expresión habitual y cambió de tema. Por cierto, ¿cómo llevas el estudio? Me gustaría decir que voy muy bien, pero es algo que necesita tiempo y paciencia, como cuando empiezas a querer a alguien y vas conociéndolo poco a poco. Lo importante es que no te rindas antes de terminar. Vaya, qué poco romántica eres. Rem sonrió levemente al ver su reacción, y Subaru se sintió más tranquilo. Hacía ya 4 días que Ram había empezado a darle clases, y aunque pensó que en algún momento podría sustituir a Rem, hasta ahora no había sido así. Ram seguía muy ocupada, y eso hacía que Rem tuviera que hacer también parte de sus tareas. No te preocupes por eso. No pienso rendirme ni hacer quedar mal a tu hermana. Aunque tengo que confesar que me distrae mucho cuando se queda dormida en medio de la lección sobre mi propia cama. Seguro que lo hace para poner a prueba tu paciencia y tu esfuerzo. Pues si es así, lo hace muy bien. Estás muy convencida de todo lo que hace ella, ¿verdad? Pareces poseída por algún espíritu protector. ¿Poseída?, preguntó ella sin entender del todo la expresión. Bueno, como si alguien te guiara, pero en lugar de un dios fuera un ser muy fuerte y valiente. Me parece una imagen muy bonita. ¿Te gustan esas historias de seres fuertes? Más que las historias de dioses lejanos. Los dioses suelen estar muy arriba y no te hacen caso, pero un compañero fuerte se sentará contigo a reír y a hablar de lo que vendrá. Subaru se acordó de los cuentos que conocía, en los que 2 seres distintos se llevaban bien y se ayudaban mutuamente, y al mirar a Ren vio que ella sonreía de verdad, una sonrisa amplia y sincera que no había visto antes. Vaya, esa sonrisa tuya vale más que cualquier paisaje hermoso. Se lo contaré a Emilia-sama cuando volvamos. No se lo digas así. No estaba intentando decirte nada raro. Ren señaló con la mirada su mano izquierda. ¿Qué te ha pasado ahí? Tienes marcas. Ah, no es nada, un perro que andaba por ahí se puso muy juguetón conmigo mientras estaba con los niños. Las heridas ya no sangraban, pero se veían claramente. Subaru se dio cuenta también de que en su ropa había manchas que no había notado antes. ¿Quieres que te las cure? ¿Tú también sabes usar magia curativa? Sé hacer unos remedios sencillos, nada muy complejo. O si prefieres, podemos pedirle ayuda a Emilia-sama. No hace falta, gracias. Me las quedaré así. Subaru miró las marcas con calma. Había pensado en ello antes. Cuando ocurría un regreso de la muerte, todo desaparecía, incluso las heridas viejas. Tener una marca reciente le serviría para saber si seguía avanzando o si algo había vuelto a cambiar. Son recuerdos de lo que me pasa. No hace falta que todo esté siempre perfecto y sin marcas. Se suele decir que las cicatrices son las pruebas de lo que uno ha vivido, aunque en tu caso parezcan más bien errores que logros. Vaya forma de decírmelo tan suave, a veces dices cosas que cortan el aire. Rem lo miró con naturalidad, sin darse cuenta de lo tajante que podía parecer su comentario. Y además, ¿por qué te ofreces ahora? Antes he tenido pequeños cortes y nunca me has dicho nada de curármelos. Porque pensaba que si no te dolían se te olvidarían pronto. Es mejor que recuerdes lo que te pasa para tener más cuidado. Eso suena a una educación muy estricta, pero entonces, ¿por qué esta vez es distinto? Subaru esperó a que le explicara qué había cambiado. Rem se quedó callada un instante, y él pensó que quizás tenía que ver con la sonrisa que había tenido antes. Es que, me ha parecido que estabas más contento de lo normal. Quería ver si podía hacerte sonreír un poco más. ¿Y por eso te has decidido a curarme? Pensé que si te hacía un favor, quizás te pondrías más amable y dejarías de quejarte tanto. Aunque ahora me arrepiento. Ya no te curaré nada. No te enfades, por favor. No es solo por esto, tampoco me ha gustado nada que hables mal de mi hermana cuando ella no está. Pero si casi siempre la estoy defendiendo. Subaru vio que Rem lo miraba con seriedad y decidió mejor no insistir más. Miró hacia el cielo, donde la tarde empezaba a dar paso a la noche, y sintió de nuevo la responsabilidad de su situación. Ya estaba en el 4.º día, igual que en el bucle anterior, y su meta era llegar bien hasta mañana, pero antes de eso había algo muy importante: asegurarse de que realmente cumpliría su promesa con Emilia. 6. Por segunda vez, Natsuki Subaru se acercaba al momento más crítico de su primera semana en la mansión Rosual. Aunque las cosas no habían ido igual que en su primer bucle y nada era sencillos, sabía que el verdadero peligro estaba por llegar. Y así, con un ligero rubor en las mejillas, Emilia le dijo:
Como Ram y Rem me comentaron que no vendrían por aquí esta noche, he venido yo para vigilar tus estudios en su lugar. No es que crea que pueda ayudarte mucho, y terminó la frase sacándole la lengua. Subaru estaba sentado frente al escritorio, y tener a Emilia sentada en su cama, observándolo con atención ponía a prueba toda su fuerza de voluntad. Estaban solos en su habitación, tarde en la noche, con una chica tan linda junto a él, ¿quién podría culparlo si perdía la concentración y dejaba volar su imaginación? Veo que te estás esforzando más de lo que pensaba, Subaru, comentó ella al poco tiempo, levantándose para mirar más de cerca su trabajo. Subaru se repetía mentalmente que se estaba comportando de forma inocente, aunque no se sentía así en absoluto. Además, al acercarse ella notó el calor que todavía desprendía tras bañarse, y su suave aroma llenó la habitación, haciendo que le costara todavía más mantener la calma. Él abrió su cuaderno para mostrarle lo avanzado. Ahora estoy aprendiendo los caracteres básicos de la escritura y practicándolos una y otra vez. Mi meta es poder leer este libro para niños, que está escrito casi por completo con esas letras. Vaya, un libro de cuentos, hizo ella al pasar una página, como si algo le llamara la atención. ¿Qué pasa? ¿Tiene una historia interesante? Emilia negó suavemente con la cabeza y cerró el libro despacio antes de volver a sentarse en la cama. No es nada especial, pero sí que es bonito. Cuando puedas leerlo tú mismo, ya lo verás. Subaru se sentía desorientado ante la dulzura y la inocencia con la que se comportaba. La verdad es que no haría esto por cualquiera que acabe de conocer, pero contigo me gusta ser amable, es mi forma de agradecerte lo mucho que trabajas. Pues no parece un gran agradecimiento, bromeó él. Si de verdad quieres recompensarme, podrías darme un masaje, algo que me quite el dolor de espalda y me deje como nuevo, ¿no crees? Ella le dio una palmada suave en el hombro con fingida severidad. Eso suena a que tienes malas intenciones, así que no. Y no intentes cambiar de tema, sigue escribiendo. Subaru volvió a su sitio, luchando contra sus propios pensamientos. Se repetía que todo era inocente mientras trazaba letras con cuidado, intentando concentrarse solo en lo que tenía delante. Mira qué bien te sale cuando no te distraes, dijo ella satisfecha. Es que cuando me pongo con algo, no veo nada más a mi alrededor. Y además, soy muy constante cuando se trata de la persona que me gusta. Emilia asintió sin darse por aludida. Ojalá esa persona se dé cuenta pronto de lo mucho que piensas en ella. Para Subaru eso significaba que ella no se imaginaba que fuera ella misma el motivo de sus palabras, y no supo muy bien cómo seguir la conversación. Oye, Subaru, ¿por qué no te esfuerzas tanto con las tareas de la casa como con el estudio? Yo diría que soy más práctico que trabajador, aunque quizás este no sea el mejor momento para decirlo. Ella negó con seriedad. Es algo importante. Ram me ha comentado que a veces parece que estás haciendo lo justo sin dar más de ti. Subaru supo que tenía razón. Ram no se equivocaba. Él actuaba así porque intentaba repetir lo que ya había hecho antes, sin darse cuenta de que ahora podía hacerlo mejor. Aunque no se notaba mucho, ella había visto que podía dar más de sí mismo. Entonces entiendo que te sientas mal por ello. Pero me alegra ver que al menos con los libros no pierdes el tiempo, dijo ella con una sonrisa comprensiva. Así que supongo que eres una persona honesta. Bueno, hay razones, pero no son excusas. Te prometo que desde mañana me pondré al 100% en todo lo que haga. Te lo juro, señorita Emilia. Ella se rió un poco al ver su gesto tan serio. Está bien, te creo. Aunque quizás me he puesto un poco estricta, ¿no? Subaru se sintió aliviado al ver que su expresión volvía a ser dulce. Se prometió a sí mismo cumplir lo dicho. Ya no necesitaría copiar lo que hizo en el otro bucle, sino que pondría todo su empeño para ayudar mejor a las dos hermanas y demostrar que podía ser útil. No esperaba que cambiaran las cosas de un día para otro, pero estaba decidido a intentarlo. Lo importante es lo que uno siente y pone en lo que hace. Quiero que cuando esas hermanas me vean trabajando se lleven una gran sorpresa. Bueno, suena muy bien, ¿ya has terminado por hoy? Sí, ya acabé mi parte. Oye, Emilia, ¿te puedo pedir un favor? Si voy a esforzarme de verdad, ¿necesito alguna recompensa por adelantado? Ella se quedó pensativa. ¿Una recompensa? Espero que no esperes que tenga mucho dinero para darte. No se trata de eso, sonrió él. Escúchame bien. Trabajaré duro sin quejarme, sí, si aceptas ir conmigo de paseo. Emilia parpadeó sin entender muy bien. ¿Ir de paseo? ¿A qué te refieres? Es cuando dos personas salen juntas a pasar el rato. Lo que pase entre ellas, solo ellas lo sabrán, explicó él con tono misterioso.
Entonces, ¿tú y Rem habéis ido de paseo hoy? Eso no cuenta. Se quejó él. Íbamos a hacer recados, no es lo mismo. Ella rió suavemente ante su reacción. Ya entiendo lo que quieres decir. ¿Y a dónde iríamos? Hay un pueblo cerca donde hay flores preciosas y hasta un perrito muy simpático. Me gustaría llevarte allí y... Si puedo, guardar una imagen tuya entre esas flores para siempre. Subaru sacó con cuidado una pequeña bolsa que trajo de su mundo, de donde tomó su cámara fotográfica. Si me queda batería, quisiera tomar muchas fotos tuyas para que nunca se te olvide este día. Emilia se llevó la mano a la mejilla, dudando como ya había pasado la otra vez, pero esta vez pareció pensarlo más rápido. No sé si a la gente del pueblo le parecerá bien que vayamos así. Al contrario, todos son muy amables y los niños son un encanto. Vamos, di que sí. Ella miró a Subaru y vio en su mirada tanta ilusión que terminó sonriendo. Está bien. Si de verdad vas a poner toda tu alma en trabajar desde mañana, entonces iré contigo. Pero no te confíes, ¿eh? Jamás. Estoy tan decidido que incluso podré hacer el trabajo de 2 personas. ¿De verdad vas a trabajar con tanta energía? Se rió ella, y él también soltó una carcajada. Después de un rato en silencio, ella se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Mira qué estrellas hay esta noche. Seguro que mañana hará un tiempo precioso. Sí, será un día que recordaré siempre. Otra vez con tus frases bonitas, empezó a decir, pero se detuvo al ver la expresión seria y sincera que tenía él. Subaru sonrió un poco, aunque con cierto peso en el corazón. Si te quedas más tiempo aquí, me voy a dormir de golpe y quizás te abrace pensando que eres una almohada. Parecías pensando en algo más profundo hace un momento, ¿te pasa algo? No, nada importante, se apresuró a decir él. Pero no me dejes con la duda, que uno se preocupa si te callas de repente. Ella movió la cabeza con suavidad y se acercó a la puerta. Pues entonces, mayordomo Subaru, empieza ya a prepararte para mañana. Las recompensas son solo para quienes se las ganan. Le hizo un gesto con la mano y le dedicó una última sonrisa antes de salir. Subaru se quedó solo en la habitación, y todavía podía sentir levemente su aroma en el aire. De verdad, no puedo creer que haya aceptado tan bien, murmuró para sí mismo. La promesa estaba hecha. Ahora solo quedaba esperar, y prepararse para lo que vendría. Faltaban unas horas para que terminara esa 4ª noche, y él sabía que debía estar listo. Muy bien, Destino, vamos a ver qué nos tienes preparado esta vez. 7. Subaru permanecía sentado en el suelo, recostado contra la cama, contando cada segundo con ansiedad mientras esperaba la llegada del amanecer. Llevaba más de 2 horas en esa postura, y aunque el suelo estaba frío, apenas lo notaba. Su cuerpo entero estaba alerta, vibrando con una conciencia excesiva de cada sensación, y el frío era lo que menos le preocupaba. La razón era muy distinta. ¿Cómo se supone que voy a dormir con el corazón latiendo así? Los latidos eran tan rápidos y potentes que le parecía oírlos retumbar en sus propios oídos. Sus sentidos se habían agudizado hasta el límite. Podía sentir la sangre recorrer cada vena, y notaba los dedos entumecidos, palpitando sin descanso. Seguro que son los nervios por la cita con Emilia, vaya, hace tanto que no me pasaba esto, ni siquiera desde antes de la excursión en primaria, que terminé durmiéndome de más y perdí el autobús. ¿Qué recuerdos tan absurdos vienen a la cabeza ahora? Dejó vagar la mirada hacia la ventana, hacia el cielo que llevaba horas observando en vano. Todavía faltaba mucho tiempo, calculó con desánimo. Unas 4 horas hasta que saliera el sol. No tenía ni rastro de sueño, pero estar en tensión, esperando cualquier señal de peligro, estaba empezando a agotarle los nervios. Y más allá de la alerta, no había nada más que pudiera hacer, solo pensar. Repasó una y otra vez lo vivido en estos 4 días, esta segunda vez que recorría ese camino. Había muchas diferencias respecto a su primera experiencia, sucesos que habían cambiado el rumbo de las cosas, y aunque había decidido no darles demasiada importancia, seguía sin tener ninguna pista clara sobre qué debía hacer para evitar el desastre que sabía que se acercaba. Su relación con Emilia marchaba bien, sentía que con Ram y Rem también iba mejorando poco a poco. Pero había algo que faltaba, no había vuelto a ver a Beatrice desde la primera noche. La vez anterior había hablado con ella más veces, aunque fuera brevemente. Esta vez, entre tantas ocupaciones y cuidados, apenas habían cruzado unas palabras. Seguro que si me hubiera acercado, me habría puesto en su sitio con una sola mirada, murmuró con una media sonrisa. Recordaba bien lo severa que podía ser, pero también que aquella frialdad le había servido de apoyo cuando todo le parecía perdido.
Su forma de tratarle, tan ajena a cualquier preocupación por su situación, le había dado una extraña calma. Debería haberle dado las gracias de verdad, aunque seguro que habría puesto una cara de pocos amigos si se lo decía. Se quedó pensando en ella, en sus charlas algo difíciles pero sinceras. Si lograba salir de esta noche con vida, habría muchas cosas que quisiera decirle a todos. A Beatrice, a las hermanas, incluso a Rosuald, aunque por supuesto, primero dedicaría horas y horas a hablar con Emilia de todo lo que se le ocurriera. Solo de pensarlo, una sonrisa se le escapó, y de repente notó que los párpados pesaban más de lo normal. Aún faltaban 3 horas para el amanecer, pero una extraña pesadez empezaba a apoderarse de él. Esto no es un juego, no puedo permitirme quedarme dormido aquí mismo, se frotó con fuerza los ojos para espantar el sueño, pero entonces le sacudió un escalofrío tan fuerte que los dientes empezaron a castañetearle. Se abrazó a sí mismo intentando recuperar calor, pero el temblor no desaparecía por más que lo intentaba. La somnolencia, en cambio, aumentaba poco a poco, mezclada ahora con una sensación de pesadez extraña. Subaru, que hasta hace un momento se sentía lleno de esperanza, comprendió de golpe que algo iba terriblemente mal. Miró sus brazos bajo la ropa. Tenía la piel llena de piel de gallina, y temblaba de un frío que no parecía venir de fuera, sino de su propio interior. No tenía sentido. Por lo que podía notar, el clima era como el final de la primavera en su mundo, suave y agradable durante el día. ¿Cómo podía tener tanto frío hasta dolerle los huesos? Esto no puede ser, no me digas que ya ha empezado. Un escalofrío distinto, nacido del miedo, le recorrió la espalda. Quiso apoyarse en el suelo para levantarse, pero sus manos no respondían con firmeza. Al intentar ponerse de pie, las rodillas crujieron como si fueran a romperse, y se sintió tan débil y mareado que casi cayó de nuevo. Alguien, por favor, su corazón, que antes latía con fuerza, ahora parecía costarle trabajo seguir su ritmo, y cada respiración era corta y pesada. Salió tambaleándose al pasillo, intentando pedir ayuda, pero su voz se quedó en un susurro roto y sin fuerza. Las piernas le dolían como si hubiera recorrido kilómetros, y sentía que el aire seco de la casa no bastaba para llenar sus pulmones. Esto es el final, pensó con una claridad terrible. No sabía qué enfermedad o qué fuerza le estaba atacando, pero su instinto le gritaba que su vida estaba en peligro. Avanzó despacio, arrastrándose casi hacia la escalera que subía a la planta superior. Cada paso era un esfuerzo inmenso, como si tuviera que dejar atrás un poco más de su propia fuerza en cada baldosa. Aguanta, solo un poco más. Al llegar a las escaleras tuvo que subir apoyándose en manos y rodillas, preguntándose si llegaría siquiera al final. Se sentía cada vez más débil, como si su cuerpo se estuviera deshaciendo por dentro. De repente sintió náuseas, y tuvo que detenerse mientras las lágrimas brotaban solas por el dolor y la angustia. Pero aún así, había un solo pensamiento que le daba fuerzas para seguir: Emilia. Tenía que llegar hasta ella. No era solo miedo por sí mismo, era una necesidad profunda, una responsabilidad que no podía abandonar. Ya no pensaba en sobrevivir por sí mismo, solo quería llegar donde ella estuviera, aunque no supiera muy bien por qué. Consiguió arrastrarse hasta la puerta de la habitación de ella, pero apenas podía moverse más. Sus brazos pesaban como plomo, y tuvo que recostarse contra la pared, deslizándose lentamente hasta quedar tendido en el suelo. Quizás quien lo viera pensaría que era una imagen patética, indigna de un hombre, pero él ya no tenía fuerzas para preocuparse por nada de eso. Todo su cuerpo se sentía dormido, y solo su respiración entrecortada recordaba que seguía con vida. Fue entonces cuando, entre el silencio de la noche, percibió un sonido leve, como el tintineo metálico de unas cadenas rozándose entre sí. Un mal presentimiento le heló la sangre más que cualquier frío anterior. Se quedó inmóvil, con la cabeza apoyada en el suelo, esperando oír algo más. ¿Quién? Apenas pudo murmurar eso cuando algo lo golpeó con una fuerza brutal, lanzándolo por el pasillo como si fuera un muñeco sin vida. Su cuerpo rodó varias veces por el suelo, rasgándose la ropa y la piel, y aunque esperaba sentir un dolor terrible, al principio solo notó una sensación extraña, como si todo su interior hubiera sido removido y revuelto. ¿Qué ha pasado? Intentó apoyar una mano para levantarse, pero no encontró fuerza en sus dedos. Al moverse, notó que algo le faltaba. Su brazo izquierdo no respondía. Lo miró con confusión, y lo que vio le dejó sin aliento. Desde el hombro ya no había nada más. Su brazo había sido arrancado de cuajo, y una oleada de sangre brotaba de la herida, manchando todo el suelo a su alrededor.
Un instante después, el dolor llegó de golpe, tan intenso que le hizo perder la razón por unos segundos. Se retorció en el suelo, sin poder ni siquiera gritar, mientras la visión se le nublaba y los colores se mezclaban en una mancha roja y amarilla. Su mente empezó a llenarse de un único deseo, una súplica que se repetía sin descanso. Quiero morir. Ya no quiero sufrir. Déjenme morir de una vez. No me importa nada más. Solo quiero que termine. Y como si su deseo hubiera sido escuchado, volvió a oír aquel sonido de cadenas acercándose, y luego un impacto terrible contra su cabeza, que apagó todo al fin. 8. Despertar dando un grito no es nada bueno para el corazón. Subaru se incorporó de golpe, separándose de las sábanas mientras respiraba agitadamente, intentando salir de aquel susto que todavía le recorría el cuerpo. Mi brazo izquierdo, ¿está ahí? ¿Sigue ahí? Lo movió en el aire con desesperación, como si necesitara tocarlo para creerlo. Aquel lado que había sentido arrancado y destrozado estaba allí, intacto. Se sujetó con fuerza el brazo con la otra mano para asegurarse de que todo seguía en su sitio, y la memoria de lo que había sentido le provocó un temblor incontrolable y unas náuseas que le subieron hasta la garganta. Miró su mano, sana y completa, y sintió como si se le partiera el pecho. No había ni rastro de heridas, ni de la terrible amputación, ni siquiera de las marcas que le había hecho el perro en el pueblo. Todo había desaparecido. He vuelto a retroceder, la ausencia de cicatrices confirmaba lo que ya temía. Había perdido esa batalla contra su destino. Había vuelto al principio, una nueva oportunidad que a la vez le pesaba como una losa. Mientras intentaba asimilarlo, una voz suave le sacó de sus pensamientos. Ah, perdona. Buenos días. Subaru levantó la vista y vio a las dos hermanas en un rincón de la habitación, observándole como si fueran dos pequeños animales que mantienen su distancia. Ninguna respondió a su saludo improvisado. Simplemente lo miraban con esa expresión de quien acaba de conocer a alguien. Subaru sintió un pequeño pinchazo en el pecho al darse cuenta de que para ellas todo empezaba de nuevo, pero apartó ese sentimiento y forzó una sonrisa. Empezaría desde cero, demostrándoles desde el principio quién era. Aunque ellas no lo recordaran, él llevaba consigo todo lo vivido. Perdonen el susto. Soy Natsuki Subaru, y aquí estoy de nuevo, listo para empezar. Se levantó de un salto de la cama y señaló con el dedo hacia el techo, con su gesto más decidido. Por cierto, ¿podrían decirme qué día es y qué hora tenemos? Preguntó sin dejar su postura, ignorando la sorpresa que sus palabras provocaron en las dos chicas. Y así, con ese extraño comienzo, dio inicio su primera jornada en la mansión Roswell, por tercera vez.